mixto no tenía interés de la palabra de Dios, ni del Espíritu, ni de la iglesia tampoco. Pero por un accidente que le surgió, él vino a la iglesia y me pidió el apoyo. Yo, siendo un pastor, ¿qué clase de apoyo podría brindar a una persona que está sufriendo por una situación y una crisis? Y la verdad que un pastor no tiene ningún poder ni sabiduría para aconsejar o para poner una mano, sino conocer el camino para poder conectarse con Dios, para poder unirse con Dios. Entonces, el que trabaja en la vida de cada uno no es un pastor ni una persona excelente, superior o más sabia. Siendo un ser humano, ¿cómo podría tener la sabiduría excelente o el poder superior? O si tiene experiencia, su experiencia, ¿hasta qué punto va a poder cubrir o ayudar? La verdad que eso no tiene sentido ni valor. Yo también soy un ser humano. Yo cuando veo a algunos necesitados que sufren por algunas situaciones, también en mi corazón se levanta el deseo de poner una mano o ayudar o aconsejar. Pero yo sé que también soy un ser humano inútil delante de Dios. Yo no tengo capacidad ni poder para ayudar a alguien. Entonces, ¿qué hago? Yo ni siquiera tengo poder ni capacidad para mantener mi familia, ni manejar bien mi vida, ni resolver el problema que me viene a mí. Por eso yo cada rato tengo que apoyarme en el Señor. Cada vez yo tengo que esperar a Dios, buscar al Señor, porque yo no tengo idea, ni solución, ni capacidad. Pero maravillosamente yo veo que Dios trabaja en mi vida. Desde que yo recibí la salvación del pecado, Dios trabaja en mi vida fielmente. Eso no es una casualidad, sino es la verdad. Dios trabaja en mi vida. Por eso hasta hoy día yo estoy vivo, sigo en este camino. Hoy yo me enteré de una cosa muy maravillosa. Nuestro edificio podía tener un accidente bastante grande por la instalación eléctrica. Pero hermano Eber Núñez, investigando, revisando, descubrió la falla que había. Hoy me mostró. Casi me desmayé, ¿no?
¿En serio? ¿Así estaba? Los detalles no les voy a explicar porque ustedes no podrán entender bien la parte técnica. Pero estaba muy mal la instalación. No todo, sino un punto. Pero era un punto muy importante. También peligro. Luego, por un lado, yo pensé, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién instaló así? ¿Quién conectó así? Yo quería saber quién fue. Pero por otro lado, yo me quedé muy agradecido al Señor, ¿no? Pero así como se aguantó, así como nosotros sobrevivimos hasta hoy día. Yo pude ver que Dios nos cuidó por la ignorancia. Yo no sabía tampoco sobre ese punto los detalles. Y el que instaló creo que no fue a propósito, no lo hizo a propósito para destruir la iglesia, no creo. No sé cómo se quedó así la instalación, pero lo que es seguro, que Dios cuidó su iglesia. Por eso estamos aquí, ¿sí? Cada paso, cada segundo, cada asunto, Dios nos cuida a nosotros. Por eso, hermanos, no tengan miedo, no tengan miedo. Ni se preocupen por nada. Porque Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Amén. La mano poderosa, la mano fuerte de Dios está con nosotros. Por eso la salvación del pecado es re importante. La salvación del pecado. Yo, antes de recibir la salvación del pecado, yo vivía solo. Claro, vivía con mis padres, entre mis hermanos y parientes, pero yo vivía solo. Yo tomaba la decisión a mi manera, aceptando pensamientos que me venían viendo la situación. Pero desde que yo recibí la salvación del pecado, yo no estoy solo, sino con Dios. Claro, yo vivo con mi familia, con mis hijos, entre muchos hermanos, ¿sí? Pero lo seguro es que Dios está conmigo. Los que están conmigo, ¿cómo me podrían cuidar o proteger o ayudar? Una parte sí puede ser. Pero nadie puede reemplazar el lugar de Dios. Dios me da esperanza, Dios me da ánimo, me da fuerza, me da sabiduría. También me vienen muchas situaciones, dificultades también, ¿sí? De repente surgen situaciones complicadas, como yo les conté la vez pasada. Nosotros perdimos nuestro bus. La Gendarmería de Argentina agarró el bus nuestro en la frontera entre Uruguay y Argentina por el seguro vencido, que nosotros no nos dimos cuenta. Media hora, ¿sí? Venció media hora. Y después de hacer todos los trámites en la frontera,
nosotros estábamos saliendo, ¿no? Saliendo de la frontera, del control. Vino corriendo un oficial de gendarmería de Argentina y nos agarró otra vez. Ahí nos mostró que, y no me acuerdo muy bien la hora, pero creo que el seguro era hasta aquel día para las 17 horas. Pero cuando nos agarró el oficial era 17:30, ¿sí? Ya pasó media hora. Ustedes no pueden avanzar. Ahí nos detuvieron y nos quitó el bus. Era una situación muy grave. Por otro lado, me daba mucha vergüenza por el descuidado, ¿sí? Nosotros teníamos que fijar bien el documento, revisar la fecha. Pero así sucedió. La situación era muy, muy grave. Pero en aquel momento yo otra vez tenía que revisar mi corazón, mi vida, e investigar. Bueno, así sucedió. Así es la situación. Entonces, ¿por qué sucedió esta cosa desagradable que yo no quería nunca, jamás? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser por mi pecado? ¿Por el pecado de Pastor Abraham Han surgió eso? No sé, en aquel momento algunos me querían arrojar la piedra, como los que seguían a David. Por tu culpa, nuestra ciudad se quemó. Nosotros perdimos nuestra familia, nuestra Así muchos se levantaron contra David queriendo apedrearle. No sé, en aquel momento los que estaban ahí, algunos tenían esa idea, pero yo no me di cuenta. Creo que nadie pensó así. Pero yo pensaba por mí mismo. Tal vez podría ser por mi maldad, por mi pecado. ¿Será posible? Imposible. ¿Por qué? Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Eso saben ustedes? ¿Sí? Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Jesucristo se encargó de todas nuestras maldades, fallas, defectos, errores. Luego recibió el juicio en la cruz. Recibió la maldición en la cruz. Amén. Entonces me queda más juicio, castigo, destrucción, maldición. ¿Puede ser? No. Es imposible. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué dice usted? ¿Usted me odia? ¿Usted no me quiere? ¿Por mi maldad? ¿Por mi defecto? ¿Por mi debilidad? ¿Por eso me permite esta situación terrible? ¿Saben ustedes qué es lo que me dijo Dios en aquel momento? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Entonces, esta situación, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Dios nos ama a nosotros. En aquel momento, a través de esa situación, Dios me demostró, me aseguró otra vez, hijo mío, te amo.
Yo estoy contigo. No temas, ni tengas miedo, ni te preocupes. Yo estoy contigo. Yo soy tu pastor. Yo soy tu protector. Por eso, después de perder el bus, me quedé fortalecido. No me desmayé. No me desmayé. Ni huí. Sino, bueno, Señor, usted está conmigo. Usted me cuida. Usted me va a devolver nuestro bus. Entonces, confiando en usted, nosotros vamos a seguir adelante. Así todos pudieron regresar bien sanos a Paraguay. Y luego, después de, ¿cuántos era? 2 semanas, menos de 2 semanas, recuperamos nuestro bus. Por la gracia del Señor, también por el apoyo de la Iglesia de Argentina. Sin pagar la multa, ¿sí? Logramos la exoneración. Y así es, hermanos. En la vida nuestra puede suceder situaciones, dificultades, problemas, enfermedades, accidentes. Puede ser. Pero eso no es maldición. Toda la maldición ya se acabó en la cruz. Jesucristo recibió toda la maldición en vez de nosotros. Entonces, solamente nos queda la bendición. Amén. Por eso hasta hoy día nosotros estamos aquí vivos, firmes. Entonces ¿qué podía hacer con él que vino junto a mí por un tema tan serio? Yo abrí la Biblia, le presenté Jesucristo. Dios le permite esta situación para que usted pudiera volverse a Dios y recibir la salvación del pecado por causa de ese accidente. Él se conectó con la iglesia, aunque se tardó un poquitito, pero recibió la salvación del pecado. Luego se solucionó maravillosamente ese problema. Luego, por la bendición de Dios, él pudo continuar la construcción. Ahí nosotros tuvimos el seminario. Lindo patio era, lindo. Él, por la gracia del Señor, pudo construir un edificio. Y ahí nosotros tuvimos el seminario bíblico, con los invitados, con los vecinos, con sus amigos, parientes, con los hermanos de la célula de San Vicente. Anoche yo, escuchando su testimonio, me quedé muy agradecido al Señor. Me parecía que estaba soñando, ¿no? ¿Cómo pudo cambiarse tanto la vida de una persona? Antes de recibir la salvación del pecado, después de recibir la salvación del pecado. Así es, hermanos. Yo no tengo poder, pero yo tengo el Evangelio.
Yo tengo la clave. Yo conozco el camino. Cómo cada uno puede conectarse con Dios a través de la salvación del pecado. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, yo veo que a través del Evangelio, a través de la salvación del pecado, le llega la esperanza, la fuerza, el ánimo, el amor de Dios, el apoyo de Dios. Por eso después de ese accidente, ese hermano no huyó, ni se escondió, ni retrocedió, sino siguió adelante valientemente hasta hoy día. Dios nos ama a nosotros. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Al recibir la salvación del pecado, Dios, el Creador, Jehová, ya no es un Dios, no es un Dios de idolatría, ni de una creencia, ni de una religión, sino nuestro Dios, el Creador de este mundo todopoderoso, el Rey de Reyes, está con nosotros, nos apoya a nosotros, nos cuida a nosotros, nos protege a nosotros a partir de la salvación del pecado. Dios viene a ser nuestro Padre verdadero. Amén. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces, ¿ustedes son herederos de Dios? ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Ustedes tienen el anillo? Anillo que identifica como su hijo de Dios. ¿Dónde están? Aquí no, pero en el corazón. Ya tenemos, ¿verdad? Sí. El padre le dio a su hijo: sacad el mejor vestido y vestidle, el anillo en su mano y el calzado en sus pies. Amén. Dios ya nos dio la justicia de Dios, también el anillo. Ya nos identificó a nosotros como su hijo. Por eso nosotros somos herederos de Dios. Por eso ustedes no se preocupen por nada. Ustedes son hijos de Dios, más que multimillonario. Amén. Dios es el dueño de todo el mundo. De todo el mundo. Él es dueño. Él es nuestro Padre. Entonces no hay por qué preocuparnos, ni tener miedo, ni retroceder, sino podemos pedir a Dios, podemos esperar a Dios, podemos apoyarnos en Dios. Entonces Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Hoy hermana Fátima testificó que está muy feliz por su bebé que Dios le permitió. Es la bendición. Ustedes se acuerdan bien que mínimo 5 hijos, ¿saben, verdad? Sí, 5. Yo no pude alcanzar hasta 5, hasta 3 nomás, pero los que aún tienen oportunidad, que tengan hasta 5 hijos. ¿Quién se casó por último entre nosotros? Sosa, ¿cuántos hijos? 5. Mínimo 5 para arriba, ¿sí? Mínimo 5 para arriba. Pastor, yo no soy millonario, no tengo capacidad para criar 5 hijos. No se preocupe. Si acepta por la fe
¿Por qué Dios no va a proveer todos los detalles para criar, cuidar bien 5 hijos? ¿Por qué no? Hermanos, Dios trabaja en la vida nuestra. Nosotros no vivimos por lo que tenemos, sino por lo que Dios nos permite. Así nosotros podemos seguir adelante. En este seminario bíblico yo compartiendo la palabra de Dios, yo mismo me quedé muy feliz y agradecido al Señor por esta oportunidad que Dios me permitió una vez más para predicar el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos ser hijos de Dios y heredero de Dios, del reino de los cielos? No puede ser por la obediencia nuestra, ni por la justicia nuestra, ni por el sacrificio, ni por el esfuerzo nuestro, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Jesucristo ya vino y logró hasta los detalles. Mejor dicho, ya nos dejó justificados. Jesucristo ya nos dejó bien limpios, justos, perfectos, para poder esperar a Dios, para poder caminar con Dios, para poder ser hijo de Dios. Jesucristo ya logró todo, derramando toda su sangre. Amén. Falta creer nomás lo que ya está, falta aceptar nomás. Entonces, al creer, es suyo. Desde que uno cree en el Evangelio, puede ser beneficiario del Evangelio, de la sangre de Jesucristo. Hermano Gregorio invitó muchos sus amigos, clientes, compañeros, vecinos, todos. Se llenó el patio de la casa de hermano Gregorio. Sí, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra. ¿Para qué? Para que todos puedan oír el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Hermana Fátima dice que a su compañera que estaba afligida predicó el Evangelio, ¿sí? Luego ella se recuperó su corazón y tuvo esperanza, fuerza, ¿sí? Ahí está la clave. Así es. Nosotros también, así nosotros nos fortalecimos. Así nosotros podemos seguir adelante. Los que están decaídos, afligidos, angustiados, decepcionados, quebrantados, sin esperanza. ¿Por qué? Por no creer en el Evangelio, no más. Uno sí tiene el Evangelio, uno sí cree en el Evangelio. No hay por qué quedarse quebrantado ni decepcionado. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el 16. Capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. Ahí está el poder de Dios para salvación. No solamente la salvación del pecado, sino
la salvación de la enfermedad, la salvación de la deuda, la salvación del problema, de la aflicción, del miedo.
de todo. En el Evangelio está el poder. Por eso cuando uno recibe la salvación del pecado, le llega la esperanza, la felicidad, el ánimo, la alegría, el gozo por el poder de Dios que está en el Evangelio. Por eso nosotros abrimos la Biblia y predicamos. Cada vez cuando nosotros predicamos, Dios trabaja maravillosamente en el corazón de cada uno que escucha la palabra nuestra. Dios trabaja a través del Evangelio. Por eso, hermanos, ustedes predican el Evangelio, ¿verdad? Sea donde sea, a quien sea, sea cuando sea, que prediquen el Evangelio. No hace falta tener vergüenza. Ay, si yo abro la Biblia, si yo digo algo de la palabra de Dios, mis amigos se van a burlar de mí, ya no van a querer hablar conmigo, yo me quedaré solito y aislado. Oh, no tengan miedo, al contrario. Por el Evangelio ustedes no perderán nada, sino podrán ganar muchísimas cosas más. Por el Evangelio ustedes podrán vivir mejor, con más esperanza, con más fuerza, con más sabiduría, con más seguridad, con más alegría, tranquilidad, paz. ¿Por qué no? Por el Evangelio Dios nos permite todas las cosas. Por el Evangelio, para el Evangelio. ¿Por qué? Esto es lo que Dios quiere hacer. Amén. Ayer, hermano Gregorio puso bastante material, ¿sí?, ahí en el lugar del seminario. Yo pensé que habrá preparado para mí, para predicar el Evangelio, pero había sido para él, hermano Gregorio, ¿sí?, por su testimonio de este pacto, antiguo pacto, primer pacto y pacto nuevo, hasta la imposición de manos de Jesucristo, crucifixión también, resurrección, todo. No sé en dónde consiguió la imagen, pero preparó bien. Yo creo que eso él no hacía antes. Él no se animaba de hacer ese trabajo, ni abrir la boca, ni predicar a los demás. Pero ahora creo que nadie le indicó, ni le obligó, ni le presionó. Pero eso nace desde su corazón. Así fue, hermano Gregorio, ¿verdad? Nadie le obligó, sino voluntariamente usted hizo. A ver, ¿cómo yo voy a poder explicar bien lo que Dios me dio a mí? Así, con el dibujo de oveja, de cabra sin defecto, de macho cabrío. Y yo no le pregunté en dónde usted pudo conseguir este material, este dibujo, todo esto. Claro, uno si quiere puede encontrar, ¿sí? Uno si de verdad necesita y si quiere predicar el Evangelio puede buscar y encontrar y ¿por qué no? Dios así trabaja en la vida nuestra. Dios así nos permite a nosotros la sabiduría, el ánimo. ¿Por qué? Esto es lo que Dios quiere hacer. Desde que uno recibe la salvación del pecado, esta persona ya no es una persona común y corriente, sino es hijo de Dios. Es predicador del Evangelio. Es obrero de Dios, siervo de Dios, mensajero de Dios, embajador celestial. Amén. Por eso Dios le permite hasta los detalles, para que
cada uno pueda predicar el Evangelio. Si si no sabe hablar bien, Dios le va a ayudar para poder hablar mejor. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios así puede trabajar. Mire, en mi caso también. Yo cuando fui enviado como misionero en el año 2001, ni siquiera yo sabía saludar. Hola, eso tampoco sabía. Sin poder saludar, hola, yo salí de Corea. Desde que yo llegué aquí a Sudamérica, ahí recién mi esposa me empezó a enseñar desde abecedario. A, B, C, Ch, D, E. Hoy en día ya no enseña Che, así me explicó hermana Lilian, ¿sí? Pero en aquel día me enseñaba así mi esposa. Por eso era muy difícil. A, B, C, D, o no. A, B, C, Ch, D, E, F, así me enseñó, pero era difícil. Me confundía por el saludo. Buenos días, buenos tardes o buenas tardes. Me confundía. El español es complicado, se cambia cada rato, ¿sí? El término de la palabra. Por el Evangelio, Dios me dio el coraje para poder continuar este camino. Eso no salió de mi carácter, ni salió de mi capacidad intelectual, sino por el Evangelio Dios me dio a mí la esperanza, la fuerza, el ánimo, sí, por el Evangelio. Así Dios nos puede dar todas las cosas por el Evangelio. En estos días, yo veo que mi hijo Isaac está estudiando a full. Eso muy maravilloso, ¿no? Antes, él no quería estudiar. Aunque los maestros le obligaban, no quería estudiar. Pero en este tiempo yo veo que cada rato estudia. Ayer yo regresé del seminario cerca de las 11 de la noche. Yo abrí la puerta de la habitación de mi hijo. No estaba. Le llamé, no me atendía. Me quedé un poco preocupado, ¿no? ¿Dónde está Isaac? En el salón ahí no estaba. Entré a la habitación de varones, tampoco estaba. ¿Qué habrá pasado? Estaba estudiando en la oficina con la hermana Joana. ¿Sí? ¿Qué haces aquí, hijo mío? Estoy haciendo mi tarea por la ayuda de maestra Joana. ¿Así? Bueno. Nadie le obligó. Eso no, yo no vi antes por lo menos, ¿sí? Cada mañana yo veo que él se va a la facultad. Anteriormente nosotros teníamos que despertar y empujar que vaya a la clase, pero ya no. Él solo se levanta, se va a estudiar y... ¿Por qué? Por el Evangelio. Pastor Osupa le dijo que estudiara el inglés por el Evangelio. Él no tenía interés de inglés. Creo que habla bien guaraní, ¿sí? Pero inglés no. Pero desde que Pastor Osupa le dijo, como tú ya manejas el español, mejor estudiar el inglés para el Evangelio. Sí, pastor. Desde ahí él está haciendo lo que no hacía antes.
Entonces Dios, Él tomó la palabra del siervo de Dios por la fe. Entonces Dios le va a ayudar para poder dominar el inglés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente. Lo que yo no pude lograr, Él va a lograr. Él. Por el Evangelio Dios nos permite todos los detalles. Por el Evangelio. Por eso. Es muy importante creer en el Evangelio. Recibir la salvación del pecado. Desde ese momento Dios trabaja fielmente en la vida nuestra, de cada uno de nosotros. El Evangelio es bien sencillo, es bien claro, es bien fácil de creer. ¿Por qué? No es que Jesucristo logró 99% y 1% dejó en la mano nuestra para completar. No. Sino Jesucristo logró 100%. Amén. Él logró 100%. No nos dejó nada a nosotros. Él logró. Entonces, solamente nosotros falta creer nomás. Así es, Señor. Usted ya logró todo. Usted ya dejó todo listo. Usted ya me dejó bien justo. Usted me dejó bien limpio. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí, Señor. Así es. Al creer es suyo. Si uno no cree, bueno, aunque de parte de Dios ya está todo arreglado, uno va a llevar una vida desastre. No porque tiene pecado, sino por no creer en la verdad. Llevará una vida engañada, lastimosamente. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace Satanás. Lo que hace Satanás, lo que dice Satanás es mentira, pura mentira. Mira por tu culpa, mira por tu pecado, mira por tu maldad, por tu hecho. Dios no puede trabajar en tu vida. Mira, Dios, tú tienes que mejorar, tú tienes que lograr esto, tú tienes que alcanzar a la salvación de pecado, tú tienes que cuidar tu salvación de pecado, si no tú vas a perder, tú no vas a poder lograr. Pura mentira. Jesucristo ya logró todo. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a volvernos al libro Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como muchos fueron pecadores, porque todos ellos cometieron muchos pecados, por eso no. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es este un hombre? Adán. El 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Por un hombre el pecado ya entró en el mundo, por la desobediencia de Adán. No importa que cada uno cometa pecado o no, qué cantidad de pecado comete o no comete, eso no importa, ya no vale ni tiene sentido.
Por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre, entró el pecado en el mundo, así por el pecado la muerte también entró y pasó a todos los hombres. Entonces por Adán, por un hombre, ¿todos los seres humanos ya están muertos? Sí, así es. En el día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo. Él comió y murió. De ahí nacieron todos los seres humanos. Por eso los que nacen en esta época también nacen siendo muertos. Nacen nomás el cuerpo. ¿Me hago entender? Siendo muertos por causa de Adán. Por eso Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Por eso tiene que nacer de nuevo. Dejando su nacimiento a un lado, tiene que nacer del Espíritu, del agua. Por la fe en Jesucristo tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Por un hombre el pecado entró en el mundo. Así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso, no importa su actitud, sus hechos, qué clase de obras, hechos hace cada uno. Eso no puede cambiar su vida. Eso no es nada. Ya están muertos todos. Entonces la única esperanza es Jesucristo. Hagamos lo que hagamos nosotros, nuestras obras, nuestros hechos no pueden cambiar nuestro futuro, nuestra identidad. Jesucristo únicamente puede cambiar. Él vino. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Amén. Nuestra justificación no está en la obra ni en la obediencia de nosotros, sino está en la obediencia de Jesucristo. Amén. Jesucristo ya lo obedeció a Dios. ¿Sí? Dios envió a Jesucristo por una tarea importante para que Él lograra la eterna redención. Él vino. Porque Dios no puede darnos el perdón del pecado por la palabra nomás. Dios no podía decirnos, no podía darnos directamente el pacto nuevo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No podía hacerlo. Por eso dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Después de aquellos días, dice, ¿por qué?
Solamente dar el pacto no vale ni tiene sentido. Entonces, antes de darnos este pacto, Dios tenía que limpiar nuestro pecado de verdad. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Por eso, preparó el cuerpo de Jesucristo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así Jesucristo quitó el pecado del mundo, el pecado de todo el mundo, a través del bautismo en el río Jordán. Jesucristo quitó el pecado del mundo, luego fue crucificado en la cruz. Amén. Así pagó la paga del pecado, diciendo, consumado es. Entonces, todo el pecado del mundo ya fue pagado, lavado. Amén. Entonces, ¿de verdad somos limpios? ¿De verdad somos justos? ¿De verdad somos santos? Amén. Por el sacrificio de Jesucristo es justo lo que dice la Biblia. Por eso Dios con seguridad ya nos puede decir, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Por eso, nosotros podemos esperar a Dios. Entre Dios y nosotros no hay ninguna barrera ni obstáculo. Ya se abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos esperar a Dios, para que nosotros podamos caminar con Dios. Amén. Así Dios trabaja en la vida nuestra fielmente, sin límite. Hermanos, sigan adelante con el Señor por el Evangelio. Amén. ¿Están predicando el Evangelio? Amén. Sigan predicando, por favor. Ustedes piensan que, pastor, eso es muy básico, todo el mundo debe saber. En ninguna manera. Lastimosamente, muchos no saben este punto. Por eso hasta hoy día muchos están sufriendo por sus pecados, condenados. Con el miedo están. Toquen la puerta del corazón de cada uno, por favor. Ustedes verán esa realidad. Mira un poco, usted es creyente de 30 años, de 40 años, pero usted aún sufre por sus pecados. ¿Usted aún tiene condenación? ¿Aún usted no se anima de esperar a Dios por su pecado? Así es la realidad. Por eso somos deudores. Tenemos que abrir la boca nuestra. Tenemos que abrir la Biblia y predicar la verdad a todos. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este siglo, para que todos puedan oír el Evangelio. Hermano Rolón invitó a su amiga al seminario bíblico. Ella se quedó contentísima por la invitación, por el seminario. Recibió la salvación del pecado, se quedó muy feliz, muy agradecida. Así es, hermanos, que sigan predicando el Evangelio. Muchos nos están esperando. Amén. Este Evangelio es tan poderoso y valioso. No ignoren, por favor. También ustedes, con ánimo, sigan adelante. El trabajo, la vida, la responsabilidad, la tarea, sea lo que sea, no abandonen, sino sigan adelante.
Por el Evangelio, Dios nos va a ayudar para poder lograr todos los detalles. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que nos permite este culto.
Ellos solamente tuvieron situaciones positivas, agradables, abundancias, riquezas. Por eso ellos, sin retroceder, sin abandonar la promesa del Señor, siguen adelante. En ninguna manera. Dios nos muestra a través de David. David tuvo muchas dificultades, muchos enemigos, por fuera, por dentro también. No solamente Saúl fue enemigo de David, ni los filisteos y amalecitas, sino hasta sus hijos, como Absalón y Adonías, se levantaron contra David diciendo: yo soy el rey de Israel. Ya se acabó la época de mi padre. Mi padre es inútil. Ya no puede ser el rey de Israel, sino Dios está conmigo, yo soy el rey, yo soy mejor que mi padre. Así, cerca de David, ahí estaban los enemigos, rebeldes, como Absalón y Adonías. Joab aparentemente estuvo con David. Cuando Absalón se levantó contra David, Joab todavía estaba con David. Pero cuando David era viejo, aunque se cubría por la frazada en la cama, no se calentaba más su cuerpo. Quiere decir que el cuerpo de David, cuando ya estaba casi muerto, no podía levantarse más ni a la batalla, ni agarrar su espada. Según el punto de la vista de Absalón, ya se había acabado la época de David. David ya estaba perdido como un anciano débil, enfermo, viejo, que solamente estaba esperando la hora de su muerte nomás. En aquel momento, Adonías, el príncipe más excelente, el hijo mayor de David, él tenía más posibilidad de sentarse en el trono del rey de Israel. Cuando se levantó si Absalón, Joab no hizo caso, sino Joab le acompañó y le apoyó a David. Pero cuando se levantó Adonías, según el punto de la vista de Joab, David ya estaba perdido. En ese caso, ¿para qué yo voy a quedarme con David? Tengo que ser astuto. Tengo que calcular bien dónde está la mayor posibilidad de continuar mi vida con éxito. David ya está muy viejo. Si yo me quedo con David, moriré con David. Adonías me va a matar. Yo no quiero quedarme como enemigo del príncipe que tiene mayor posibilidad de ser el rey de Israel después de David. Por eso, Joab se quedó con Adonías.
Él abandonó David y se quedó con Adonías, apoyándole a Adonías. ¡Viva Adonías, el rey de Israel! Como Joab le apoyaba a Adonías, muchos israelitas, viéndolo, wow, es cierto. Ya se acabó la época de David, empieza un mundo nuevo a través de Adonías. Había mucha gente que estaban de acuerdo y le seguían a Adonías. Pero aún Dios no había abandonado a David. David se levantó, luego ungió a Salomón como el rey de Israel. Aparentemente David ya no tenía más fuerza ni poder. Y Adonías tenía posibilidad y la juventud. También Adonías tenía mucha gente, mucho apoyo de los demás. Joab, él era gerente, pero general. Él era general principal. Él era el ministro de defensa, quiere decir. Como Joab se quedó con Adonías, entonces todos los ejércitos se quedaron con Adonías apoyándole. Pero lo más importante es la voluntad de Dios. Lo más importante es la promesa de Dios. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Quién puede ser el rey de Israel? El hombre más inteligente, el hombre más prudente, excelente, fuerte, capaz. En ninguna manera. Eso no es importante. Lo más importante es, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Quién tiene el apoyo de Dios? Dios aún no se ha apartado de David. No, en ninguna manera. Hasta el día de muerte de David, Dios estaba con David apoyándole. David llamó a Salomón y le ungió a Salomón como el rey de Israel. Entonces, ¿quién es el rey entre Salomón y Adonías? Salomón, obviamente. ¿Por qué? David ungió a Salomón como el rey. Adonías, él mismo se levantó diciendo, yo soy el rey. ¿Por qué? Soy más capaz, soy más excelente, soy más mayor, soy mejor que los demás príncipes. Adonías seguía la posibilidad. Sí. Salomón, mi hermano menor, él es un niño todavía, no sabe nada. ¿Cómo él puede ser el rey de Israel? No, yo tengo que ser el rey de Israel. Eso no era la voluntad de Dios ni la promesa de Dios, sino el deseo y el pensamiento de Adonías, no más. Por fin, Joab se quedó con Adonías. ¿A qué se refiere? Aunque Joab estaba cerca de David todo el tiempo, él no era siervo de David.
Él era uno de los enemigos de David. David no lo sabía que Joab no estaba con David por la fe, con el mismo corazón. Yo creo que David ya lo sabía. Muchas veces Joab no escuchaba lo que le decía David. David en la batalla con Absalón ordenó a todos sus ejércitos. Ahí estaba Joab también. ¿Qué es lo que dijo David? Cuando ustedes se encuentren con Absalón, mi hijo, que tengan misericordia de Absalón. No toquen, por favor, que me traigan sano. Eso era la única petición y palabra de David hacia a su ejército. ¿Quién es Absalón? El traidor, el hijo rebelde que se levantó contra David, que robó el trono del rey de Israel. Claro que sí, humanamente, Absalón era digno de morir y malo. Pero en el corazón de David había el gran amor hacia Absalón. Y David tuvo misericordia de su hijo Absalón. Joab, al alcanzar a Absalón, ¿qué es lo que hizo? Él ordenó a matarlo a sus soldados. Pero ellos no querían. Ellos no querían tocar la vida de Absalón porque se acordaban la palabra de David. Como nadie se animaba de matarlo, Joab mismo cortó la cabeza de Absalón. Maldito, maldito. Estando cerca de David todo el tiempo, Joab no tenía interés del corazón de David. Joab no hacía lo que quería hacer David, sino él hacía lo que le parecía bien y correcto. Este tipo de hombre tiene que morir, maldito, rebelde, traidor. Por eso, Joab, por su razón, por su deseo, por su pensamiento, mató a Absalón. No solo eso, sino David le dolía mucho su corazón por Joab. Así cerca de David también estaban muchos enemigos, problemáticos, por dentro, por fuera. David estaba rodeado por los enemigos y problemas. Por eso David estaba muy angustiado todo el tiempo. Por eso David, ya no puedo esperar más a Dios. Me cuesta mucho seguir al Señor y caminar con Dios. Ya no da más mi paciencia. Hasta aquí nomás me voy. Por eso David abandonó la promesa de Dios y huyó. En ninguna manera. Sino David, cada vez él alababa al Señor, testificaba también. Nada me faltará,
porque Jehová es mi pastor. Eso es el testimonio de David. Nada me faltará. No porque David tenía situación buena, tranquilidad, paz, no más, sino por Jehová. Confiando en Jehová, David pudo tener paz, esperanza, tranquilidad, agradecimiento también. Sí. David pudo caminar con Dios porque David era un hombre recto, limpio, obediente, ejemplar, sin defecto, sin falla, sin errores. Por eso, en ninguna manera tampoco. David agarró la mujer de su siervo Urías. Es algo muy sucio, ¿verdad? Adulteró con Besabe, la esposa, ¿quién era la esposa de Urías? Después de adulterar, se enteró que se embarazó. No había manera de cubrir eso. Por eso llamó a su siervo Urías, que estaba en plena batalla. Urías no se daba cuenta porque el rey le llamó. Urías estaba en la batalla, peleando, luchando todos los días con sus soldados. Pero de repente David lo llamó al palacio real. Mi siervo Urías, muchas gracias por tu trabajo, por tu corazón. Hoy reposa bien aquí y vamos a disfrutar. Después de la fiesta, David esperaba que regresara a su casa Urías. ¿Por qué? Urías quedándose en la batalla durante un año. Al regresar a su casa, su esposa está con un bebé. Ya se nota algo, ¿verdad? Si no es tonto. Sabe calcular, ¿no? Calcular. Yo no estaba en casa, pero mira un poco, aunque no tenga bebé en su seno, por lo menos su esposa está con su panza crecida así. Entonces se nota bien claramente. Investigando, Urías se va a enterar de que el adúltero fue David. David no quería eso. No quería tener vergüenza, sino quería cubrir, esconderlo. Por eso llamó a su siervo Urías para que se quedara con su esposa por lo menos una noche. Entonces, en ese caso ya hay manera de engañar un poco, ¿no? Para poner la razón de su embarazo. Pero este siervo fiel, no quería ir a su casa. Mi Señor, en esta batalla, mis compañeros, mis soldados están luchando. ¿Cómo yo voy a poder descansar tranquilamente en mi casa? Yo me quedo aquí en el palacio real. Mañana temprano me voy a la batalla.
Demasiado fiel era Urias, ¿sí? David, eso no era mi plan. Se complicó su plan. Al día siguiente, él no podía ya exigirle más. Bueno, estoy de acuerdo, quédate nomás aquí. Uría durmió en el palacio real. Al día siguiente, mi majestad, si me permite, me voy a la batalla otra vez para luchar por usted. ¿Por qué no? David le entregó una carta. Urias, esta carta es para Joab. Al llegar a la batalla, entrégale a Joab esta carta. Urias, sin saber, sí, mi señor, sin abrir la carta, era como muy obediente, fiel, entregó a su jefe, general principal, Joab. Joab leyó la carta. David le dio una misión importante. Joab, escúchame bien. Lleva a Urias más adelante de la batalla, de nuestro ejército. Luego, en plena batalla, déjalo solo entre los enemigos. Puedes retirarte con los demás soldados. Eso era la misión. ¿Sí? Joab lo hizo. Estaban peleando entre todos juntos y Joab les dio una señal de secreto a los demás soldados. Se retiraron. Uría nomás estaba peleando solo valientemente. Pero uno, aunque sea muy valiente, fuerte, ¿podría enfrentar contra miles de soldados, miles de enemigos? No. Por fin, Urías murió ante los enemigos filisteos. ¿Quién lo mató? Los filisteos. ¿Es cierto? Mentira. David fue asesino. Joab fue cómplice. ¿Me hago entender? David no solamente adulteró, sino para cubrir su adulterio, su pecado, asesinó también a su mejor siervo fiel. ¿Malo es David? ¿No? ¿No es malo? ¿David hizo bien? David adulteró, asesinó, cometió pecados, maldades. Entonces, ¿cómo David pudo seguir adelante continuamente, sin caerse, sin retroceder? ¿Cómo David pudo ser valiente? ¿Cómo Dios pudo trabajar a través de David? ¿Cómo fue posible todo esto? No es que David fue fiel, bueno, excelente, mejor, ejemplar, sino David estuvo bien con Dios por la fe en Dios. Amén. Cada vez David
en vez de aceptar su pensamiento y sentimiento, la condenación que le daba Satanás. En vez de eso, David se apoyaba en Jehová. Señor, yo cometí esto, aquello. ¿Qué dice usted? Después de cometer el pecado David, Dios le condenó a David. Maldito eres, yo me arrepiento de haberte ungido, levantado como el rey de Israel. Voy a eliminarte del libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Así fue? No. ¿Por qué no? ¿Saben ustedes qué es lo que Dios le habrá dicho a David después de que David cometió pecado? Señor, yo cometí pecado. ¿Qué dice usted? ¿Qué le habrá dicho en ese momento Dios a David? Yo creo que le habrá dicho esta palabra. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Qué dicen ustedes? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Así yo creo. Según su sentimiento, según su punto de vista, según el punto de la vista de los demás también, David era malo, sucio, digno de morir. Pero David no se quedó con sus pensamientos y sentimientos, sino cada vez, ante cada situación, ante cada problema y dificultad, él, en vez de quedarse dentro de su pensamiento y sentimiento, se apoyaba en Dios. Señor, ¿qué dice usted? Señor, yo quiero saber su corazón. Señor, yo quiero saber su voluntad. ¿Qué es lo que dice usted, Señor? Cada vez David entraba en la ciudad de refugio, que es Jesucristo. La misericordia de Dios. Hoy nosotros hemos leído Salmos capítulo 62. Ahí nos dice bien claramente sobre este punto. El versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿De dónde viene su salvación? De Dios, dice Dios. ¿Saben qué? Hay muchos que dicen que son salvos. Yo soy salvo, tengo salvación. Pero ellos procuran para establecer su salvación. Ellos cada rato procuran para lograr su salvación, para limpiar sus pecados. La salvación no viene de su obra correcta, limpia de cada uno, sino de Dios viene la salvación. Amén. David así testifica. De Él viene mi
salvación.
solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. David sabía, estaba bien firme de ese punto. Por eso David cada rato él esperaba a Jehová. Esperaba a Dios. Por eso dice, en Dios solamente está acallada mi alma. David solamente se apoyaba en Jehová, esperaba a Dios, en vez de tomar alguna decisión por sí mismo. Cuando los demás querían condenarlo a David, David no enfrentó contra ellos, justificándose a sí mismo, sino él se refugiaba en Dios. Él se apoyaba en Jehová, no solamente en el libro 1 Samuel capítulo 30, sino cada rato. Ante cualquier situación, David consultaba con Dios, le preguntaba a Dios, Señor, todo el mundo se levantó contra mí, quiere apedrearme a mí. Todo el mundo dice que por mi culpa fue esto. ¿Qué dice usted? ¿Yo soy digno de morir? ¿Yo soy culpable? David le consultaba con Dios. Le preguntaba al Señor. Entonces cada rato Dios le decía a David, no es así, David. Tú eres inocente, no te preocupes por nada. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No es que David no cometió ningún pecado, sino que David también cometió pecados. Tuvo fallas, errores, defectos. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver Romanos capítulo 4. El libro Romanos. Busquemos capítulo 4. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. David dice sobre la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Este hombre es bienaventurado. ¿Quién? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Amén. ¿Quién cubre sus pecados? ¿Quién? ¿Quién perdona sus iniquidades? Dios. ¿Por qué Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue entregado por su propia sangre
habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque Dios preparó el cuerpo de Jesucristo, condenó al pecado en la carne de Jesucristo por causa del pecado. Jesucristo obedeció y se entregó en la cruz, derramando toda su sangre, fue crucificado en la cruz. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así es. Por eso David se quedó firme todo el tiempo. No porque David no cometió ningún error, ni pecado, ni maldad, sino David tuvo defectos, fallas, errores, cometió pecados, tuvo enemigos. Sí, pero la mano poderosa de Dios no se modificó. La paz, la seguridad que tenía David tampoco se modificó, sino David estaba bien firme delante de Dios. David estaba segurísimo de que Dios no inculpaba su pecado. David estaba seguro de que Dios cubría sus pecados y ya perdonó sus iniquidades. Amén. Solo para David Dios preparó Jesucristo, en ninguna manera. Para todos, para todo el mundo, para todos los seres humanos, Dios preparó Jesucristo. Y Jesucristo logró la eterna redención. Pero algunos se quedan condenados, algunos se quedan libres de sus pecados. Muy raro, ¿verdad? Es muy raro. Es posible solamente por la fe en Jesucristo. Miren, esta fe, esta santificación, esta justificación, este perdón del pecado, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo nos mantiene? Únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el que se apoya en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, puede ser justo para siempre. Amén. ¿Por qué? Así es el poder de la sangre de Jesucristo. Así es la promesa de Dios. Por eso Él había prometido, nunca más me acordaré. ¿A qué se refiere? Para siempre. No puso una fecha de vencimiento, sino nunca más. Así mencionó. No hay caso, quiere decir. Dios no se acuerda de nuestros pecados eternamente, quiere decir. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. En el caso de David, creyó en Dios. Él se apoyó en Dios, se fortaleció en Jehová. Por eso él testificaba,
Jehová es mi roca, mi salvación, mi refugio. Sí. Cuando le enfrentaban sus enemigos, David no peleaba contra ellos, sino David se quedaba en el refugio llamado Dios. Amén. Entonces Dios decía, usted no toquen mi siervo David. David es inocente. David es mi siervo fiel. David es justo. David es correcto, santo, perfecto. David así se quedó en Dios. Por la palabra de Dios. Dios no soltó ni abandonó a David, sino protegió fielmente. Amén. Dios diferencia a los hombres, por eso así apreció tanto, cuidó a David y no nos cuida a nosotros así. ¿Puede ser? Porque no responden bien ustedes. Parece que muchos piensan así. Yo sé que Dios ama a unos cuantos, pero no me ama a mí. Por eso me sucede esto, aquello, por eso yo no estoy bien, yo no tengo... Mentira. Es pura mentira. Entonces, los que se quedan angustiados nomás, afligidos nomás, quebrantados nomás, decepcionados nomás, quebrantados nomás. ¿Por qué? Porque ellos no consultan con Dios. Ellos no tienen interés del corazón de Dios. Ellos no preguntan al Señor, ni escuchan al Señor, sino siguen sus pensamientos, sentimientos, no más. Luego ellos mismos toman decisión. Ya no tengo esperanza. ¿Quién tendrá la última palabra? ¿Nosotros o Dios? ¿Por qué ustedes quieren tomar decisión entonces? Ya no puedo más. Ya no quiero más. Hace unas semanas atrás, un seminarista, un joven, abandonó y se fue, lastimosamente. ¿Acaso la iglesia y el seminario es un alojamiento? Donde se aloja y come y vive. Lastimosamente, este joven, él mismo, ya no quiero más. Y desapareció. La semana pasada, otro seminarista me decía, pastor, ya quiero volverme a mi casa. Pero en ese caso, en el caso de él fue un poco diferente. ¿Por qué? Yo le dije lo que dijo Dios. Él aceptó la palabra, dejó su pensamiento y se quedó en el seminario. Sigue. Miren, hermanos, Satanás nos puede tentar, nos puede meter pensamientos, miedos, preocupaciones, oscuridades. Claro, eso es su trabajo. Para eso vive Satanás. Pero eso
no nos puede afectar ni puede causar ningún problema. ¿Por qué? Nosotros tenemos Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la iglesia. Tenemos pastores para consultar, para preguntar qué es lo que dice Dios. Pero yo veo que varios hermanos sin consultar conmigo, sin preguntarme a mí, desaparecen nomás, de repente. Ni siquiera yo puedo saber por qué no viene a la iglesia. Están muy mal, hermanos. Ante una situación, un asunto delicado, o ustedes cuando estén quebrantados, decepcionados, afligidos o con temor, o que en ese momento es la hora de preguntar al Señor. ¿No es así? Es el momento de abrir la Biblia y chequear y asegurar qué es lo que dice Dios. Es el momento de tener comunión con el siervo de Dios. ¿Es cierto? En ese caso, no va a haber ningún problema. En ese caso, Satanás no va a poder hacer nada de nada. Entonces, ¿cuándo se manifiesta Satanás fuertemente? Cuando uno se calla. Se queda con la boca cerrada. No abre su boca ni su corazón ni cuenta con nadie. Luego un día desaparece. Así trabaja Satanás. Espíritu maligno. Ustedes no piensen que yo soy salvo. Yo estoy segurísimo de mi salvación de pecado. Por eso yo puedo estar firme. Mentira. Nadie puede estar firme por sí mismo. Nadie. En Paraguay hay estafadores. En Paraguay también hay trampa por la llamada. Yo pensé que eso había en Corea nomás. En Paraguay también hay. ¿Ustedes saben qué? Cerca de la cuenta bancaria o cualquier asunto del banco, de la tarjeta, sea lo que sea, no manejan por la llamada telefónica. Eso saben ustedes, ¿verdad? ¿No lo sabían? Es estafa. No tienen que ustedes reaccionar ante una llamada, ante un aviso. Soy policía, soy fiscal, soy agente del banco, que ustedes mismos tienen que ir al banco para asegurar antes de depositar el dinero o transferir. ¿Sí? Miren, nosotros podemos recibir tentación, porque eso es su trabajo de Satanás, para eso existe. ¿Sí? Dios no eliminó Satanás, sino está suelto. ¿Saben ustedes eso? Cuando llegue el momento, Satanás se quedará como estrado de pie de Jesucristo. Eso va a ser ya el fin de la manifestación de Satanás. ¿Me hago entender? Mientras tanto, Satanás trabaja fielmente. Todo el tiempo, buscando, tocando la puerta, tocando el corazón de ustedes, metiendo este pensamiento, otro pensamiento, un montón de cosas.
En ese caso, ¿quién podría resistir o enfrentar contra la tentación y el engaño y ataque de Satanás? Nadie. Por eso nosotros necesitamos refugio. ¿Me hago entender? Por eso nosotros necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos comunión. Algunos están confundidos, engañados. Ya soy salvo, soy justo, estoy segurísimo de que soy justo, salvo. Por eso ya no necesito más la iglesia. Ya soy salvo. Mi salvación no se pierde. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar la palabra? ¿Para qué yo tengo que consultar o recibir la guía o tener comunión con los demás? No necesito. Yo puedo mantenerme bien, firme. Mentira. Nadie. Nosotros por eso cada rato tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tener comunión con los demás hermanos en Cristo, con los siervos de Dios. Tenemos que consultar con Dios, con la palabra abierta. Tenemos que preguntar, Señor, según lo que yo veo, me parece que usted ya me abandonó. Usted ya no trabaja más en mi vida. Ya no tengo más esperanza. ¿Qué dice usted? ¿Así es? Tenemos que preguntar al Señor cada rato. En vez de tomar decisión como Elimelech, me voy. No hagan esa tontería. Si uno pregunta al Señor, consulta al Señor, ¿qué es lo que Dios le va a decir? No es así. Eres mi hijo amado, querido. Oye, tú eres justo, tú eres perfecto, no te preocupes por nada, yo estoy contigo. Te amo, te cubro, te protejo también. Amén. Pero el tema es que se quedan. Nadie sabe. Uno sí piensa que mi dificultad, mi situación, nadie me va a comprender. Está ya engañado ya. ¿Me hago entender? Por eso con ese pensamiento, con ese corazón, ¿qué hace? Solo piensa. Luego toma una decisión. Así abandona la iglesia. Así algunos se suicidan diciendo, no tengo más esperanza. No tengo más salida. No sé qué hacer. Estoy muy triste. Por eso yo... ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo Dios nos dice así? Nunca. En el día lindo, feo, malo, no importa. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la promesa de Dios no puede variar, ni se modifica, sino está con nosotros. Trabaja el Señor fielmente en la vida nuestra. Cada rato nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos, sentimientos y asegurar con la Biblia abierta qué es lo que dice Dios para nosotros. Amén. Nunca jamás ustedes pueden seguir sus sentimientos y decisiones. Amén.
Tati ya no llora más en la clase. Ella lloraba. Porque la música es difícil de aprender. Lloraba. No sé qué hacer. Eso es la manifestación del demonio. Espíritu maligno. Claro, es difícil, pero por eso no hay solución. No hay salida. ¿Hay o no? Hay. Por la ayuda de Dios, nuestros alumnos pueden superarse de su límite. Para eso, Maestra Boda está aquí. ¿Sí o no? Ustedes no lloren. No hay por qué decepcionarse, ni retroceder, ni huir, ni esconderse tampoco. Cuando les llegue un pensamiento diciéndoles a ustedes, ya se acabó tu vida, ya se acabó tu esperanza, te llegó la maldición, Dios ya no te interesa, Dios te abandonó, no tienes esperanza. Ustedes cuando oigan una voz similar de esa, que vengan junto a mí, ¿sí? Yo voy a abrir la Biblia y retar un poco a ustedes. ¿De qué está diciendo usted? ¿Dónde dice así la Biblia? Despiértese. La exhortación es importante. Vale mucho. Ahí sale el demonio, ¿sí? Cuando Jesucristo exhortó, salieron los demonios. Ustedes se acuerdan bien, ¿verdad? Voy a hacer eso, que venga junto a mí. Yo voy a retar. Hermano, ¿de qué está diciendo? ¿Dónde dice así la Biblia que Dios no está más con usted, no trabaja, no le ama a usted? Mentira es lo que dice Satanás nomás. Dios le dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. ¿Qué cosa entonces puede causar problema? David, después de adulterar, después de asesinar, ¿siguió adelante? Por la fe. David no se quedó con su pensamiento y sentimiento, con lo que decían los demás, sino cada vez, ante cualquier situación, ante cualquier problema, cualquier dificultad, David se apoyaba en Dios. Amén. Dios lo cubrió, sus iniquidades, sus defectos, sus maldades, sus problemas. David así se fortaleció cada vez. Amén. Si alguien les quiere condenar a ustedes, no hace falta justificarse. No, yo no adulteré, yo no mentí, yo no me enojé, yo no soy así tan malo, sino yo también soy bueno, yo hice esto, aquello. No hay por qué justificarse, sino dígale a esa persona que quiere condenarle a usted. Oye, amigo, con razón, tú me dices, pero vamos a ver lo que dice Dios. ¿Qué dice? ¿No se puede abrir la Biblia? ¿Sí? No hay por qué pelear. No hay por qué pelear. Aunque haya muchos enemigos contra ustedes, no se preocupen. Somos más que vencedores. Amén. Porque Dios está con nosotros.
Por eso ustedes